Aquesta muntanya rep el nom popular de Turó menja homes, però de forma internacional es coneix com Cerro Rico. Als seus peus s'estén la ciutat de Potosí, creada pels colonitzadors espanyols el 1545 com assentament miner. Va ser tanta l'extracció de plata que es va obtenir de la muntanya que a finals del segle XVI i principis del XVII, Potosí va ser considerada una de les ciutats més riques i poblades de tot el món, amb uns 200.000 habitants, més que ciutats com Londres o París a la mateixa època. Actualment hi ha censats unes 250.000 persones. Fa gairebé 500 anys que continua l'extracció de mineral d'aquesta muntanya, que si en un principi feia uns 5.200 metres d'altitud, actualment està per sota dels 4.800, és a dir, ha perdut uns 400 metres d'altura per culpa de la mineria, que ha foradat i continua foradant la muntanya per tot arreu. L'aventura que us proposem és justament visitar les entranyes del Cerro Rico. Per això, prèviament ens hem d'equipar com els miners: botes d'aigua, roba per no embrutar-nos i casc amb il·luminació. Tot seguit, entrem en una petita botiga de queviures on, sorprenentment, també venen dinamita, explosiu per als miners, de la forma més natural del món. ¿Cuántas dinamitas utilizan? Va a ser, depende al área que estén trabajando. Puede ser unas 10, 12, 15, 20, va a depender. Y ahora, el tiempo que tienen ellos para correr tal vez o distanciarse de la dinamita va a depender a la mecha allí. Generalmente si esto es de 1 metro, van a tener 2 minutos con 30 segundos para poder escapar del lugar. Algo indispensable también aquí, el alcohol y hojitas de coca. Aquí las hojas de coca siempre tienen que ser de los yungas, porque del chapare son un poco más grandes y duele un poco al momento de masticar. Entonces, generalmente aquí se mastica hojas de coca de los yungas. Ellos van acumulando entre 200, 300 hojas de coca hasta formar el bolo. ¿Y para qué? Para extraer el jugo de la hoja de coca, ¿no? ¿Esto para qué? Evitar cansancio, sueño, fatiga en el interior de la montaña. Porque algunas veces los mineros no solo trabajan unas 3 horas, incluso pueden hacer el trabajo todo un día completo y se ayudan con las hojitas de coca. Amb aquestes explicacions, tornem a pujar a la furgoneta que ens deixa a l'entrada de la mina, situada a peu de la muntanya. La montaña anteriormente era considerada una huaca, un lugar sagrado para los indígenas de aquí. Sin embargo, se ha ido explotando su riqueza desde el año 1545 y Potosí no tenía que nacer, tenía que ser un asentamiento minero más. Sin embargo, hasta hoy en la actualidad sigue explotando los minerales que hay aquí y pues prácticamente ya ha perdido esa fisura, miren, ya no tiene la punta. Anteriormente esto era un cono, pero ahora ya no. A la mina Kunti vamos a entrar, una de tantas pocaminas que hay en la montaña. I on se trabaja? Aún se trabaja en la actualidad. Per entre vagonetes col·locades o tirades a un costat i altre de la via, anem avançant cap a la boca. Tot seguit, encenem les llums i comencem el recorregut per una de les muntanyes més saquejades del món. Avancem a peu pla, seguint les vies per on es transporta el mineral en vagoneta. De tant en tant cal acotar-se amb el sostre de roca o amb travesses de fusta que donen una mica més de seguretat per on passem. De fet, no està arreglat pel turisme, ja que és pel mateix lloc on entren els miners. Hi ha desviacions per tot arreu, tant pels laterals com per amunt i també en sota. Al final d'un dels passadissos es veuen els forats de les perforacions. Curiosament, tot i que els inques tenien coneixement del mineral que hi havia en aquesta muntanya, es diu que el seu emperador, Huayna Capac, no va voler explotar-ho, i això que solia visitar la zona de Potosí, perquè amb la seva cort sovint hi anaven per banyar-se a les aigües termals d'un petit llac rodó que hi havia molt a prop. La laguna de Tarapaya era un lugar especial para él, por eso se llama el Ojo del Inca. Él ahí venía a hacer sus baños y demás. Y nota que entre todas las montañas que hay en Potosí, bueno, en este sector,
había una montaña que tenía una forma triangular, cónica, perfecta, y resaltaba de las otras montañas por altura. Verifica que había minerales, porque ellos ya tenían conocimiento de que había mineral. La montaña empieza a bramar y dice, Otognin, Otognin. Entonces para él decía, la montaña me ha hablado. Él entonces dice que la montaña le había dicho que la riqueza que había no era para esa generación, sinó era para futuras generacions. Des del 1545 no s'ha parat d'extreure mineral del seu interior. Aquí tenemos un poco de plomo y el plomo siempre viene acompañado con la plata. En diversos punts de la nostra visita hi ha algun maniquí fet de xapa metàl·lica que representa les diferents feines que portaven a terme. Però la figura més sorprenent és aquest nino, ple de cigars, fulles de coca per tot arreu i ampolles d'alcohol. L'anomenen el tío. Antes de entrar a la mina, los mineros vienen aquí siempre. Aquí se sientan, como están ahorita, ¿no? Están sentados, conversan con el tío. Siempre vienen a imitar el cigarro, la coca, el alcohol. Siempre nunca le falta. Hay que echar siempre antes de ir a trabajar, no horas de trabajo, siempre se echan. Hay que les vaya bien, así. En su cabeza, en sus hombritos, en sus manos y en sus pies. Siempre se echan. Él no tenía que llamarse tío, sino tenía que llamarse Dios, pero los indígenas no podían pronunciar la consonante D y se ha quedado con tius, tius, tío hoy en la actualidad. Esta imagen está pues prácticamente desde la época de la colonia. En toda la montaña hay más de 2000 tíos, podemos encontrar entre pequeñitos, grandes, muy grandes. Continuem la visita pujant a una galeria superior. Aquí se ha encontrado plata roja, plata blanca, y la que tenía mucho valor en ese momento era la plata roja. Aquí era conocida como rosicler o plata de sangre. ¿En qué consistía? En que el 90% de una veta de plata que encontrabas, pues prácticamente era mineral puro y el 10% era residuo. Ahora es muy difícil que se pueda encontrar rosicler en esta montaña, pero hay montañas en la ciudad, en el departamento de Potosí, que tienen aún rosicler. Una de ellas es en Colquechaca. Aventurar-se per l'interior d'una de les moltíssimes galeries que perfora la muntanya Cerro Rico permet copsar, ni que sigui molt superficialment, com de dur devia ser l'extracció del mineral en l'època colonial, aquí, a més de 4.000 metres d'altitud. Una feina que actualment continua sent precària. Hay esa típica frase que dicen que desde Potosí se podía hacer un puente de plata hasta España, y desde España se podía hacer también un puente de los huesos de los indígenas que han llegado a fallecer aquí, pero no solo en el interior de la montaña trabajando la plata, sino también trabajando en el exterior con esto de la fundición de la plata, ¿no? Abans de marxar, pugem un tram de la muntanya totalment desfigurada, ja que hi ha bancals i extraccions de terra per tot arreu. Al vessant nord està situat un petit turó amb una gran estàtua de Crist i per tot el voltant de la muntanya, diversitat de barracons on viuen familiars de miners. Com que molts d'ells treballen pel seu compte, les condicions de seguretat deixen molt que desitjar i contínuament hi ha accidents amb víctimes mortals. Evidentment, no tantes com en temps colonials. Porque antes para extraer la plata se utilizaba lo que es el mercurio. Era prácticamente muy peligroso para los mineros, también para las personas que trabajaban con el mercurio. Porque a la primera, si tú trabajabas con el mercurio, perdías lo que son tus dientes, se te caían. A la segunda ya tu pelo también se te caía, a la tercera ya estabas muy enfermo y fallecías. Entonces los estándares de vida eran muy bajas. A finals del segle XVI, el virrei Francisco de Toledo va començar la construcció de llacunes artificials per emmagatzemar aigua. No pas per la població, sinó per donar energia hidràulica a fi de triturar el mineral. A més, la tècnica de separar la plata mitjançant el mercuri també necessitava molta aigua.
al momento de que llegan aquí los españoles, traen a los indígenas de manera obligada para trabajar aquí en la mina, en lo que es la mita. La mita era un servei comunitari obligatori temporal que va imposar l'imperi Inca per obres públiques en general. Els colonitzadors espanyols ho van aprofitar per obligar a treballar a les mines. S'estima que cada any uns 15.000 indígenes eren enviats a Potosí, ja sigui a la mineria, construcció de canals, aqüeductes, molins i les gairebé 30 llacunes artificials que es varen construir. Porque no solamente gente indígena ha llegado a trabajar aquí, también personas de África, también como esclavos. Entonces un libro dice que 8 millones de personas han llegado a fallecer en toda la montaña durante el transcurso del tiempo. Cerro Rico va permetre a la monarquia espanyola produir massivament plata per mantenir el seu imperi i pagar les guerres europees. És una muntanya tan perforada que més aviat que tard acabarà per col·lapsar.